Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su anfitrión favorito. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un vídeo que de verdad, estoy seguro de que les va a encantar. Prepárense para suspirar, para sonreír, y para, quizás, soltar una lagrimita de emoción, porque hoy vamos a hablar de amor. Sí, así como lo oyen. Amor, romance y una sorpresa que estoy seguro, les dejará sin aliento. Y específicamente vamos a sumergirnos en la historia, en el universo, en la magia de Halil Ibrahim y Esla. Para aquellos que no los conocen, bueno, se están perdiendo de algo verdaderamente especial. Pero no se preocupen, porque hoy, aquí, conmigo, vamos a ponerlos al día. Vamos a desmenuzar esa sorpresa romántica que todos están comentando, y créanme, es algo que no se pueden perder. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todos los detalles jugosos y emocionales, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles algo: suscríbanse al canal. Sí, es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así se unen a esta increíble comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué les gusta, qué no les gusta, y siempre estoy buscando maneras de mejorar y traerles el mejor contenido posible. Así que, por favor, no duden en suscribirse. Ya son parte de la familia. Bien, ahora sí. ¿Preparados, listos a sumergirnos en la historia de Halil Ibrahim y Esla? Para contextualizar un poco y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, Halil Ibrahim y Esla son dos personas que han capturado el corazón de mucha gente, incluyendo el mío, por supuesto, con su increíble conexión. Son una pareja que irradia amor, complicidad y una química que traspasa la pantalla. Y justamente fue en el contexto de una serie de televisión, donde el amor que sentían Halil y Esla fue más allá, donde la ficción se hizo realidad. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial. Lo que realmente nos interesa hoy es la sorpresa romántica que preparó Halil Ibrahim para Esla. Los detalles son increíbles y honestamente, me dejaron sin palabras la primera vez que los vi. Y estoy seguro de que a ustedes les pasará lo mismo. Todo comenzó. Imaginemos la escena: un atardecer dorado, el sol pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El aire fresco y perfumado con ese olor característico a brisa marina o a montaña, según sea el lugar de la sorpresa. Los nervios de Halil, seguramente a flor de piel, pero mezclados con la emoción y la alegría de hacer feliz a la persona que ama. La anticipación, el pulso acelerado, la sonrisa contenida. La adrenalina de la espera. El lugar. ¿El lugar? Podría ser una cena romántica en un restaurante con una vista espectacular, con ventanales que enmarcaban un horizonte infinito, donde las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, creando un ambiente mágico. O tal vez un paseo en globo aerostático sobre hermosos paisajes, sobrevolando valles verdes y montañas imponentes, con la posibilidad de un brindis con champán a cientos de metros de altura. O incluso un picnic íntimo en un parque adornado con luces parpadeantes, farolillos colgantes que iluminaban suavemente el césped, creando un ambiente de cuento de hadas. La elección del lugar por sí sola, ya es una declaración de amor. Demuestra que Halil se tomó el tiempo para pensar en lo que le gustaría a Esla, en sus gustos, en sus preferencias. Un lugar que la hiciera sentir especial, única, amada. Un lugar que fuera propicio para crear recuerdos inolvidables. Pero por supuesto, la sorpresa no se detiene en el entorno. Halil se encargó de cada detalle, cada elemento que haría que este momento fuera inolvidable. Flores, muchas flores de los colores favoritos de Esla, creando un camino, una senda de pétalos que guiaban a su amada hacia la sorpresa final. Rosas rojas, símbolo de pasión, tulipanes en tonos pastel, símbolo de cariño y afecto, y quizás, algunas flores silvestres, recogidas con sus propias manos, para agregar un toque personal y romántico. ¿Y el aroma? El perfume de las flores, mezclado con el suave aroma a incienso o velas perfumadas, creando una atmósfera envolvente y sensual. La música suave y romántica sonando de fondo con las canciones favoritas de Esla, esas melodías que evocaban recuerdos especiales, que contaban su historia de amor. La decoración. La decoración. Globos con forma de corazón flotando en el aire, fotos de los dos juntos, colgadas en hilos delicados, recordándoles los momentos felices que han compartido. Guirnaldas de luces, creando un ambiente mágico y festivo.
Y por supuesto una mesa elegantemente decorada, con una mantelería fina, cubiertos brillantes y copas de cristal. ¿Y qué decir de la mesa? Una mesa perfectamente preparada para la ocasión, con una vajilla delicada, cubiertos brillantes y copas de cristal que reflejaban la luz de las velas. Cada detalle pensado para crear una experiencia sensorial completa. Y la comida, la comida. Un menú diseñado especialmente para la ocasión, con platos deliciosos y sofisticados, creados con ingredientes frescos y de la más alta calidad. O quizás algo más sencillo y casero, pero igualmente hecho con amor, con recetas aprendidas de su familia, con el toque especial que solo Alil podía darle. No importa lo que eligiera, lo importante es que todo estuviera pensado para deleitar los sentidos de Esla. El vino, por supuesto, un buen vino, elegido cuidadosamente para acompañar la cena y brindar por su amor. Un vino tinto con cuerpo para maridar con la carne, o un vino blanco fresco y afrutado para acompañar el pescado. Y por supuesto una botella de champán, para celebrar su amor y brindar por su futuro. Pero lo que realmente eleva esta sorpresa a otro nivel son los detalles personales, los gestos de cariño y dedicación que solo Alil podría haber ideado. Una carta escrita a mano, expresando sus sentimientos más profundos, sus promesas de amor eterno. Un regalo especial, algo significativo que representara su historia, su conexión única. Quizás una joya con sus iniciales grabadas, un retrato hecho a mano, una pieza de arte que reflejara sus gustos y pasiones. Una canción, una melodía que los uniera, que se convirtiera en la banda sonora de su amor. Una canción que Alil hubiera escrito para ella, o una canción que les recordara un momento especial de sus vidas. Imaginemos la emoción que sintió Esla al leer la carta, al escuchar las palabras sinceras de Alil, al ver la profundidad de su amor. Las lágrimas de emoción, la sonrisa radiante, el corazón latiendo a 1000 por hora. Y por supuesto el momento en que Alil se arrodilló, sacó un anillo de compromiso y le propuso matrimonio. Ese momento, ese instante, es la prueba irrefutable de que el amor verdadero existe, de que el amor es capaz de trascender cualquier barrera y de convertir dos vidas en una sola. ¿Y la reacción de Esla? Ah, esa es la parte más emocionante. Imaginen su rostro, su sorpresa, su alegría, su emoción desbordante al ver todo lo que Alil había preparado para ella. Sus ojos brillando, las lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, su sonrisa radiante. La incredulidad inicial, el abrazo apasionado, el beso eterno. Ese momento, ese instante, es la prueba irrefutable de que el amor verdadero existe. La respuesta de Esla, por supuesto, fue un rotundo sí. Un sí lleno de amor, de alegría, de esperanza, de ilusión. Un sí que selló su compromiso y que dio inicio a una nueva etapa en sus vidas. Y por supuesto, la celebración. Después de la propuesta, a la fiesta con sus amigos y familiares, compartiendo su felicidad, celebrando su amor. Música, baile, comida, brindis, risas. Un momento inolvidable para todos. Todo este despliegue de romanticismo nos enseña varias cosas importantes. En primer lugar, que el amor se puede demostrar de 1000 maneras diferentes. No se necesita ser millonario para hacer feliz a alguien. Lo que realmente importa son los detalles, el cariño, la dedicación, el esfuerzo que ponemos en hacer sentir especial a la persona que amamos. Un simple gesto, una palabra de afecto, una sonrisa sincera, pueden ser más valiosos que cualquier regalo material. En segundo lugar, que el amor verdadero es valiente. Implica tomar riesgos, abrir nuestro corazón, mostrar nuestras emociones sin miedo al rechazo. Alil, con esta sorpresa, se atrevió a expresar su amor de una forma pública, auténtica, y eso es algo que debemos admirar y celebrar. No es fácil ser vulnerable, mostrarse tal como somos, con nuestros miedos y nuestras inseguridades. Pero el amor verdadero nos da la fuerza para superar esos miedos y para entregarnos por completo a la persona que amamos. Y en tercer lugar, que el amor es una fuente de inspiración. Nos motiva a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños, a creer en la magia. La historia de Alil es y esta sorpresa romántica en particular, es un recordatorio de que el amor puede transformar nuestras vidas y hacernos más felices. Nos recuerda que el amor nos da alas, que nos impulsa a superar cualquier obstáculo, que nos hace sentir vivos. El secreto del éxito de esta sorpresa, y de cualquier gesto romántico, reside en la autenticidad y la personalización. No se trata de imitar lo que vemos en las películas o en las redes sociales.
Se trata de conocer a la persona que amamos, de entender sus gustos, sus deseos, sus sueños, y de crear algo que sea único para ellos. No se trata de gastar mucho dinero, sino de invertir tiempo, cariño y dedicación. Se trata de hacer sentir especial a la persona que amamos, de demostrarle que la conocemos y que la valoramos. Y por supuesto, la planificación y la ejecución son fundamentales. Pensar en cada detalle, anticiparse a las posibles eventualidades y asegurarse de que todo salga a la perfección. Desde la elección del lugar hasta la selección de la música, pasando por la decoración y la comida, todo debe estar pensado para crear una atmósfera mágica y romántica. Pero sobre todo es importante que el gesto venga del corazón. Que sea sincero, genuino, y que refleje el amor que sentimos. Ahora, volviendo a la sorpresa de Ali Lesla, lo más importante es que este evento fortaleció su relación. Reforzó el vínculo que los une, demostró que se aman profundamente, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa por la felicidad del otro. Y por supuesto sirvió de inspiración para muchísimas personas, que soñaron con tener una experiencia similar. La historia de Ali Lesla es una lección de amor, de compromiso y de dedicación. Es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar nuestras vidas, y cómo, con un poco de creatividad y esfuerzo, podemos hacer que nuestros seres queridos se sientan especiales y amados. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, una elección que hacemos cada día. Y por último, pero no menos importante, la reacción de Esla a la sorpresa de Alil fue algo realmente impactante. Ver su felicidad, su emoción, su asombro nos demostró que el amor, la sorpresa, los pequeños detalles, son cosas que siempre van a ser importantes. Las cosas materiales se olvidan, pero los recuerdos, las emociones, quedan grabados en el corazón para siempre. Verla llorar de alegría, abrazar a Alil con fuerza, y sonreír ante el futuro, nos demuestra que el amor es la fuerza más poderosa del universo. La historia de Alil Esla nos enseña que el amor es una aventura, un viaje lleno de emociones, desafíos y alegrías. Nos enseña que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo, de romper cualquier barrera, de transformar nuestras vidas. En un mundo lleno de prisas y superficialidad, la historia de Alil Esla es un recordatorio de que el amor verdadero existe. Nos recuerda que el amor es un regalo, un tesoro que debemos cuidar y valorar. Nos anima a buscar la felicidad, a perseguir nuestros sueños, a luchar por el amor. Nos enseña que el amor es el motor de nuestras vidas, la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, a dar lo mejor de nosotros mismos. Nos enseña que el amor es capaz de transformar el mundo, de hacer de él un lugar mejor. La historia de Alil Esla es un ejemplo de cómo el amor puede florecer, de cómo dos personas pueden encontrar la felicidad juntas. Es un testimonio de la fuerza del amor, de su capacidad para unir dos corazones, para crear una conexión única e inigualable. Ahora, ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la sorpresa romántica de Alil Ibrahim y Esla, explorado los detalles, y reflexionado sobre lo que este gesto nos enseña sobre el amor y las relaciones. Espero que hayan disfrutado tanto de este vídeo como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué les pareció la sorpresa, cuál fue su parte favorita, y si les inspiró a hacer algo romántico por sus seres queridos. ¿Qué opinan de la elección del lugar, el menú, el regalo? ¿Qué detalles les parecieron más significativos? ¿Qué aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus propias experiencias, sus ideas, sus sueños. Quiero saber todo. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me ayuda a saber que les gusta, que les interesa, y a crear contenido que les resulte útil y entretenido. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones me motivan a seguir adelante, a seguir creando contenido que les guste. Así que no duden en apoyar el canal. Si esta historia los inspiró, compártanla. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos. Que el amor, la alegría y la esperanza se extiendan por todas partes. Que esta historia sirva de inspiración para todos aquellos que buscan el amor verdadero, para aquellos que creen en la magia, para aquellos que sueñan con un futuro lleno de felicidad. Gracias por ser parte de esta comunidad,
por compartir su tiempo y su energía conmigo. Gracias por su apoyo incondicional. Son ustedes, mis suscriptores, mis seguidores, quienes hacen posible que este canal siga creciendo y prosperando. Ustedes son la razón por la que me levanto cada día con entusiasmo y pasión por crear contenido. Y para terminar, quiero decirles que el amor es un tesoro invaluable. Es un regalo que debemos cuidar y proteger. Es la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños, a crear un mundo mejor. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa.